Hola a todos y bienvenidos a este curso básico de ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Mi nombre es José Ignacio Garrote, soy médico de emergencias del SESCAM, coordinador de formación I+D+I del Departamento Médico de Allianz y participo en numerosas sociedades científicas como SEMES, CIUC, SEMA, etc. En esta primera parte de la ventilación desde el incidente al hospital continuidad de cuidados, vamos a tratar de concienciarnos de lo importante que es la ventilación en el medio prehospitalario y hospitalario antes de que el paciente pase por la UBI. Sobre la continuidad de cuidados, es muy importante iniciar esta ventilación mecánica invasiva de forma controlada desde el incidente, allá donde nos encontramos con el paciente, ya sea en su domicilio, en un accidente, en una montaña o en un accidente aéreo como en la imagen que mostramos. Allí tenemos que tratar de hacer una correcta estabilización del paciente en un tiempo lo más breve posible para pasar a hacer una transferencia a nuestro medio de transporte, ya sea aéreo o terrestre. Es importante que tengáis en cuenta que el tiempo en atención al paciente en escena debe ser el mínimo posible. Hemos pasado del scope and run al stay and play con unos pronósticos de gravedad y de lesión y mortalidad aún mayores que con el scope and run, sobre todo en patologías tiempo dependientes. Y esto es debido a que los pacientes donde se curan realmente es en el hospital y no en la ambulancia o en el helicóptero. Así que nosotros vamos a tratar de hacer no solamente lo que se sugiere ahora, que es el something in between, ¿no? Ni stand and play, ni scope and run, sino vamos a intentar ir a lo que yo llamo el fly and play, que es una estabilización mínima del paciente en el incidente y mantener y continuar la asistencia durante el traslado para llegar lo antes posible al hospital, que es sobre todo donde se curan y se tratan las patologías tiempo dependientes y la mayor parte de los pacientes ventilados mecánicamente, de forma invasiva sobre todo, así lo requieren. Luego pasamos al traslado y durante el traslado tenemos que hacer una monitorización del paciente exhaustiva, teniendo en cuenta que solo tenemos un paciente cada vez, con lo cual no hay excusas. También tenemos que continuar los cuidados y completar la terapia del paciente. Vamos a hacer aquellas cosas necesarias que no se pudieron hacer en el incidente durante el traslado. Eso sí, con los máximos estándares de seguridad necesarios para ello, abrochados, etcétera, etcétera. Luego llegamos a hacer al hospital y allí vamos a tratar de hacer una transferencia ordenada siempre que sea posible, sobre todo con pacientes intubados o con ventilación no invasiva, dar un preaviso hospitalario para que estén preparados para nuestra llegada y nos puedan recibir de forma correcta. Sería muy interesante que desarrolláramos procedimientos de transferencia entre la prehospitalaria y la hospitalaria para así hacer esto de una forma correcta. Después, sería conveniente hacer un seguimiento del paciente para ver cuál ha sido la evolución del mismo. Sabemos que oxigenar no es lo mismo que ventilar. Nosotros oxigenamos a un paciente para tratar de aportar oxígeno al tejido tisular del mismo. Ventilar lo que tratamos es de eliminar el carbónico que el paciente genera de su metabolismo celular. Así pues, estos parámetros deben estar registrados también en lo que son la historia clínica del paciente. Tener en cuenta que los servicios de emergencia médica reciben aproximadamente un 40% de los pacientes derivados de atención primaria, con lo cual muchas veces sabemos realmente a lo que vamos. La ventilación mecánica con ventilador de transporte
La realidad es que se inicia tarde. Muchas veces no se inicia en el mismo sitio donde está el paciente, sino que esperamos a meter el paciente en la ambulancia o en el helicóptero para conectarlo al ventilador de transporte. Y esto es un error, ya que la ventilación manual es muy difícil hacerla correctamente, como luego veremos. Los conceptos de ventilación protectora, la verdad es que han ido mejorando gracias al COVID, pero todavía son bastante desconocidos por muchos de nuestros compañeros. Además, durante la transferencia, durante el registro del paciente, no se hace el mismo de los parámetros ventilatorios y tampoco se correlacionan con el peso o el tamaño del mismo. Hay algunas hojas asistenciales que sí que escriben modos ventilatorios y parámetros básicos de ventilación en esta hoja asistencial, ya sea manual o digital, pero la verdad es que no se relacionan con la altura, no se hay una referencia de la altura del paciente o la patología que tiene. Las patologías que nosotros podemos tener que tienen necesidad de un soporte ventilatorio, respiratorio, son fundamentalmente los traumáticos, los respiratorios y la patología neurológica, con lo cual es un porcentaje bastante importante de la patología crítica que asistimos, tanto en la prehospitalaria como en el hospital. Con respecto a la ventilación en emergencias, nuestra realidad es que la gente no sabe cuál es el volumen de la bolsa autoinflable, del ambú, y el volumen que tiene esta bolsa es de entre 1500 y 2000 centímetros cúbicos, teniendo en cuenta que el máximo volumen que nosotros podemos entregar al ventilar es de aproximadamente 1220 centímetros cúbicos, lo cual, como diría Fofito, es una barbaridad muy bárbara. Hiperventilamos, mantenemos la frecuencia adecuada de nuestro paciente para ventilar o lo hacemos de esta manera. Abusamos de dispositivos que son de emergencia, como el Ambumatic, el Neupac, que son ventiladores neumáticos muy poco fiables. Sabemos programar bien los modos ventilatorios. Total, para un ratito. Bueno, ¿cuáles son los errores comunes que podemos cometer en nuestro medio? Hiperventilar al paciente, calcular el volumen por el peso real del paciente, aunque gracias a los nuevos ventiladores este error es difícil de cometerlo, ya que nos pide directamente la altura del mismo. No programamos la pausa plató, la pausa meseta, cuando nosotros ventilamos por volumen. Usamos FiO2 innecesariamente altas. Un paciente traumatizado joven que no tiene patología pulmonar se puede ventilar con aire de la sierra, una FiO2 del 21%, sin enriquecimiento de oxígeno. No interpretamos las curvas. Ignoramos las alarmas, el ventilador empieza a pitar pipi, pipi. ¿Qué hacemos? Lo silenciamos. ¿Pero por qué está pitando? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto está pasando algo, ¿no? O simplemente, como el paciente está dormido y relajado, pues quitamos las alarmas y ya no nos molestan. A lo mejor estamos haciendo daño al paciente. Tenemos una ausencia, como hemos dicho, de monitorización y registro de la ventilación, tanto en urgencias como en emergencias. Muchas veces también en el tubo usamos presiones de neumotapón altas, no medimos la presión del neumotapón que tenemos en la tráquea, y esto en poco tiempo puede producir daños en la mucosa, incluso traqueomalacia, ¿vale? Tenemos conocimientos de capnografía, sabemos usarla, sabemos interpretarla. Usamos drogas a bolos, total, para un ratito otra vez, ¿no? Bueno, las drogas, siempre que sea posible, hay que usarlas en perfusión. Pero por supuesto siempre hay situaciones excepcionales en las que tenemos que evacuar a un paciente por una ventana y por lo tanto
tenemos que conectarle uno de estos dispositivos de ventilación automática como el Ambumatic que vemos aquí. Ventilamos mal el distrés respiratorio en los servicios de emergencia. Aquí está referido a los servicios de emergencia hospitalarios. Bueno, pues la realidad en los artículos que hay ya desde el 2015 y antes es que sí, y que esto tiene una consecuencia en la evolución del paciente, el tiempo de ingreso hospitalario, la morbilidad y también la mortalidad del mismo. Así pues, como hemos comentado, la ventilación del distrés respiratorio no se hace bien en los servicios de emergencia, pero si nuestros pacientes no suelen tener distrés. El problema es que si nosotros ventilamos mal a un paciente, sí que le vamos a poder producir distrés, incluso en los servicios de urgencia hospitalario y emergencias. Fijaros que en estos trabajos indican que aproximadamente entre un 20 y un 30% de los pacientes ventilados en los servicios de emergencia se desarrollan distrés respiratorio después en su evolución del mismo. Y recordar que la mortalidad del distrés respiratorio no es desdeñable, oscilando entre un 10 y un 20% de los mismos. Así pues, tenemos que ventilar bien a nuestros pacientes y las causas fundamentales del distrés respiratorio, del Ventilatory Induced Lung Injury, que nosotros llamamos, son elevados volúmenes tidals, elevadas presiones, FiO2 innecesariamente altas. Bueno, Nacho, no será para tanto. Bueno, pues sí, porque como hemos comentado, aproximadamente entre un 9 a un 21% de los pacientes ventilados en los servicios de urgencia desarrollan distrés respiratorio. No tenemos datos en el medio prehospitalario, pero podemos extrapolarlo, como vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los tiempos en prehospitalarios? Si decimos otra vez, total, para un ratito, ¿no? Bueno, pues los tiempos medios en primarios son de aproximadamente 40 minutos a nivel nacional y los secundarios de unos 105 minutos. Hay una gran variabilidad. No es lo mismo los pacientes que se tratan dentro de las ciudades y están próximos a un hospital a los de las zonas rurales, y los secundarios que se hacen dentro de una misma ciudad a los secundarios que se hacen intercomunitarios. ¿Se parecen estos a los tiempos de la cirugía? Pues sí, son muy parecidos a los tiempos en los que un paciente está ventilado mecánicamente en un quirófano normal, no una cirugía muy complicada, por supuesto. Y vemos cómo los pacientes que antes no tenían distrés respiratorio de entrar al quirófano, por una mala ventilación y durante este tiempo pueden producir lo que llamamos el Ventilatory Induced Lung Injury, el VILI. Así que si esto ocurre en el hospital, también va a ocurrir, y más posiblemente, en la prehospitalaria. Finalmente, todo esto que estamos comentando se demuestra en un artículo muy interesante publicado en Respiratory Care de 2019, donde se demuestra que la ventilación mal hecha en los servicios de urgencia produce distrés respiratorio y daño pulmonar. Aquí tenemos las causas. Alta FiO2, altos volúmenes y bajas PIP.
Por tanto, trabajamos para la recuperación del paciente, no trabajamos para entregar al paciente con unos buenos números. Así que debemos de hacerlo mejor para que nuestro paciente llegue en óptimas condiciones y pueda recuperarse lo antes posible. Si nosotros añadimos un daño a nuestro paciente, va a ser más difícil su recuperación. Es necesario integrar estos conceptos en la seguridad asistencial, teniendo en cuenta que no podemos ponernos en riesgo y en la continuidad de los cuidados. Tenemos pacientes que sí que tienen ya per se distrés, como por ejemplo el ahogado. Tener en cuenta que un paciente mayor que ha producido una broncoaspiración es un paciente que a fin de cuentas se comporta como un distrés respiratorio y que podemos aumentar el daño del paciente como hemos comentado, y lo que debemos de hacer es una correcta ventilación protectora del mismo. Muchas gracias por vuestra atención y a continuación pasaremos a la segunda parte de ventilación desde el incidente al hospital.